¿Cómo están mis apreciados amigos, mis apreciados hermanos? Estamos aquí una vez más con el único propósito de llevar el mensaje de la palabra del Eterno, ya que vivimos en los últimos tiempos, según las profecías y según la palabra de Dios. Nos detallan que vivimos en las últimas escenas de la historia de este mundo, por el cual, hermanos, tenemos que dar la advertencia a este mundo. En Apocalipsis 14, la palabra de Dios nos dice que este evangelio eterno será predicado a todo el mundo para testimonio, y que aquí está el último llamado de advertencia a toda la humanidad. Apocalipsis 14, 6, 7. Encontramos el mensaje de los 3 ángeles que se tienen que predicar a todo el mundo para que todos escuchen que la segunda venida de nuestro amado y Salvador Jesucristo está a las puertas. Dios los bendiga, hermanos, una vez más. Que el Eterno les cuide, les dé salud, les dé bendiciones, hermanos, ya que nos ven a través de las redes sociales. Hermanos, este es mi amor, este es mi cariño, hermanos, llevarlos la palabra de Dios a cada uno de todos ustedes. Hermanos, les invito, vamos a hacer una oración para que el Eterno pueda ayudarnos, para que su Espíritu Santo sea quien pueda llegar a su mente y a su corazón de cada oyente. Vamos a orar, queridos y apreciados. Vamos a hacer la oración. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Padre querido, solo a ti sea la honra y la gloria, Padre querido, porque solo usted se la merece, Padre, por ser nuestro Creador. Estoy aquí, Señor, una vez más para darte las gracias por la vida que nos das a cada uno de nosotros, Señor, que nos ven. Te pido, Padre querido, a los hermanos, a los amigos que siempre nos ven, bendícelos en sus trabajos, bendícelos en sus negocios, bendícelos en sus estudios. Ayúdalos, Señor, en sus enfermedades y todo. Padre querido, solo que tu misericordia sea con cada uno de nosotros. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, Padre. Y que tu Espíritu Santo sea quien nos pueda acompañar en este día. Nos pueda acompañar durante este día y siempre. Para que tu Espíritu Santo sea quien nos hable a nuestra mente y a nuestro corazón. Gracias, Padre, te lo suplico en este momento. Que tú puedas ayudarnos a presentar tu palabra. Utilízame solamente, Señor, como un instrumento tuyo. Que seas tú quien pueda, Señor, hablar tu palabra, sea presentado de acuerdo a tu voluntad, querido Padre. Todos tus favores te lo pido y te lo ruego, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Estoy aquí una vez más con el propósito, ya dije, de llevar este mensaje final a este mundo. Como hijos de Dios fuimos llamados para trabajar en la obra del Señor. Y así es que, mis queridos hermanos, no hay nada más tiempo que perder y llevar este mensaje. Les invito, hermanos, para empezar, voy a dar lectura en Joel 2.1. En Joel 2.1 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque cercano está. Queridos hermanos, dice la palabra de Dios que hay que tocar la trompeta, que hay que dar un mensaje final a la historia de este mundo. En los tiempos antiguos, cuando se tocaba la trompeta, era porque algo peligro venía. Ahora en estos tiempos que vivimos también, tocar la trompeta significa dar la advertencia que nuestro Señor Jesucristo viene pronto y que tenemos que prepararnos porque el Señor no quiere
que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y todos vayan a la vida eterna. Tengo en mis manos, hermanos, el libro Conflicto de los Siglos. Es un libro muy maravilloso, el cual yo vengo obsequiando ya hace más de 3, 4 años. Dios me dio esta obra para regalar, imprimir, para que el mundo se prepare. Estos libros van a ser una gran obra, hermanos, cuando las señales se vayan cumpliendo más adelante. Les invito, y si alguien quiere, me lo haga llegar. Yo gustosamente lo puedo hacer llegar a sus propias manos. Así que, mis queridos y apreciados, les invito a leer la Biblia, leer el Conflicto de los Siglos, leer este maravilloso libro, porque este libro nos detalla los acontecimientos finales que se darán en las últimas escenas de la historia de este mundo. Vamos a entrar, hermanos, en la palabra de Dios. Vamos a dar lectura en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, hermanos, está el último mensaje de advertencia para este mundo. Apocalipsis 14:6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. La palabra de Dios dice que este mensaje tiene que llegar a todo rincón del planeta. Pero ¿qué dice? En el versículo 7 dice: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mis queridos hermanos, en el mensaje del primer ángel encontramos la última advertencia que el evangelio tiene que predicarse al mundo entero. Es la última advertencia, es la última misericordia que Dios da aviso a través de sus predicadores y a través de sus profetas. Queridos hermanos, nos encontramos en las escenas finales de la historia de este mundo. Las profecías de Mateo 24 se están cumpliendo ahora mismo. Las noticias a nivel del mundo son noticias que cada vez se están cumpliendo más las profecías. Vemos cómo, hermanos, la segunda bestia de Apocalipsis está intentando conquistar el mundo. Vemos cómo las enfermedades se están propagando nuevamente, hermanos. Vemos cómo el nuevo orden mundial se prepara, hermanos, para tomar el control de este mundo. Y eso se menciona en Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 menciona la palabra de Dios que habrá un control a cada ser humano, cual nunca se ha visto, a tal punto que te pueden controlar que no puedas comprar ni vender si no estás de acuerdo con ellos, con el sistema. Entonces, mis queridos hermanos, el mensaje de esta mañana es un mensaje de advertencia. Es un mensaje de advertencia para cada uno de nosotros que nos ven siempre, hermanos. La palabra de Dios dice, hermanos, de la siguiente manera. El título para este mensaje, hermanos, es la pura verdad sobre el fin del mundo. Vamos a hablar, hermanos, a través de la palabra de Dios. Vamos a hablar a través de la Biblia con la pura verdad acerca del fin del mundo. ¿Cómo será el fin del mundo? Por eso vamos a
Vamos a hablar con la palabra de Dios, porque hay muchas interpretaciones, hay muchas cosas que por ahí quizás creen. Vamos a ver cómo será la segunda venida de Cristo. Ya dijimos que las señales están por todos lados. Mateo 24 se está cumpliendo ante nuestras vistas. Mateo 25, la iglesia está durmiendo, también se está cumpliendo, hermanos, en todo su esplendor. Así que, mis queridos hermanos, vamos a ver en la palabra de Dios cómo será la segunda venida de Cristo, ya que algunos piensan que Cristo vendrá en espíritu, otros creen que Cristo volverá a esta tierra, y así hay muchas creencias, pero de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a ver cómo será la verdad de la segunda venida de Cristo. En Mateo 24:30, la palabra del Eterno dice de la siguiente manera: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con gran poder y grande gloria. La palabra de Dios es bien claro, dice que nuestro Señor Jesucristo aparecerá en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. En Apocalipsis 1:7 nos dice el Eterno de la siguiente manera: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En este versículo nos dice que todo ojo lo verá cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva por segunda vez a este mundo. La palabra de Dios dice que será visible, que todo ojo lo verá. Los que son ciegos en aquel día verán venir al Señor Jesucristo. ¿Qué más nos sigue diciendo la palabra de Dios? Miren, hermanos, en Hechos 1:9, como dice la palabra del Eterno: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. En Hechos 1:9 presenta, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo se fue al cielo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Aquí nos da otra característica: así conforme resucitó con ese cuerpo, con cuerpo humano de carne y huesos, así se fue al cielo. Los ángeles le dijeron: así como lo han visto irse, así vendrá otra vez. La palabra de Dios nos confirma, hermanos. En Hechos 1:3, la palabra de Dios dice, hermanos: a quienes también después de haber padecido, se le presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí vemos, después de la resurrección, apareció vivo y hablándoles, y estuvo con ellos durante 40 días. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Nuestro Señor Jesucristo resucitó con cuerpo de carne y huesos. Estaba entre ellos y les dijo: paz
a vosotros. En Lucas 24:37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Los apóstoles, cuando el Señor Jesucristo, después de su resurrección, se apareció, los apóstoles pensaban, se asustaron, estaban atemorizados cuando el Señor Jesús apareció. Pensaban que era espíritu, pero más la palabra de Dios nos dice, hermanos, en Lucas 24:38. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a nuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Aquí la palabra de Dios nos asegura que el Señor Jesucristo se presentó ante sus discípulos y le dijo, mirad mis manos y mis pies, yo soy el mismo Señor Jesucristo. Palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como yo lo tengo. Nos demuestra que el Señor Jesucristo resucitó con carne y huesos, no era un espíritu. Y asimismo, cuando sea la segunda venida de nuestro amado y Salvador Jesucristo, asimismo va a venir en cuerpo, en persona, no en espíritu. En Lucas 24:40 dice, y diciendo esto le mostró las manos y los pies. El Señor Jesucristo aquí le muestra sus manos, sus pies, para que vean que Él era el mismo Señor Jesucristo a quien los judíos, los romanos habían matado. Lucas 24:50 nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Porque el Señor mismo, dice, hermanos, en Primera de Tesalonicenses 4:16, la palabra de Dios dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí, hermanos, la palabra del Eterno nos dice que el mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y Él mismo con su voz les dirá que a los muertos en Cristo se levanten. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo tienen parte en la primera resurrección. Queridos hermanos, Primera de Tesalonicenses 4:17 nos sigue diciendo de la siguiente manera. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aquí nos dice bien claro que nosotros, los que estemos vivos en aquel día, los que hayamos quedado vivos hasta la segunda venida del Señor, dice, juntamente con los que resucitan, seremos arrebatados en las nubes para recibir en el aire al Señor Jesucristo. Y así estaremos siempre con Él por toda la eternidad. Mateo 24:31 nos dice, hermanos, de la siguiente manera. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí mismo el Señor Jesucristo enviará a sus ángeles para que de los cuatro puntos cardinales de este mundo pueda recoger a sus escogidos. El día del Señor está muy pronto, hermanos. Nos encontramos en las últimas escenas de la historia de este mundo. Las profecías han llegado a su cumplimiento.
Somos la última generación que verá venir al Señor Jesucristo en las nubes del cielo. Mateo 24 nos sigue diciendo de la siguiente manera, Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Hermanos, la profecía dice que la señal será una mano tan pequeña, una mano tan blanca aparecerá en el cielo. Esa es la señal cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo. Y cada vez esa mano más pequeña irá acercándose a la tierra. Y ahí veremos al Señor Jesús viniendo sobre las nubes del cielo con sus millares y millares de ángeles. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria. Este día será un acontecimiento muy grande, un acontecimiento que todo el cielo estará con los millares y millares de ángeles y nuestro Señor Jesucristo estará liderando esta segunda venida. En Mateo 25:31 dice la palabra del Eterno: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí dice, hermanos, que cuando Cristo vuelva, vendrá con todos sus santos ángeles. Y la palabra de Dios dice que el cielo se quedará vacío por media hora. Media hora, hermanos, equivale proféticamente a 7 días. 7 días es cuando nuestro Señor Jesucristo va a venir a llevarnos. Con todos sus ángeles el cielo se quedará totalmente vacío. Por eso que la segunda venida de Cristo es un acontecimiento cual nunca hemos visto y nunca más se verá. Es un acontecimiento visible que todo ojo lo verá. Es un acontecimiento que viene como ser humano, no viene en espíritu. Es un acontecimiento muy grande y muy maravilloso para aquellos que nos preparemos. Vamos a seguir dando lectura a la palabra de Dios. En Mateo 24:27 dice, hermanos, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Queridos hermanos, cuando el relámpago aparece y se muestra de un lado hasta la otra parte del mundo, cuando Cristo vuelva en las nubes del cielo, mis queridos hermanos, desde Argentina hasta Alaska, todos estarán viendo la segunda venida de Cristo. Yo no sé cómo será, hermanos, este acontecimiento, pero de que va a ser visible y que todo el mundo lo va a ver, todo el mundo lo va a ver, eso dice la palabra de Dios. Así como el relámpago se muestra del occidente, del oriente hasta el occidente, así también será la segunda venida de nuestro amado y Salvador Jesucristo. En Primera de Tesalonicenses 5:2 nos dice, hermanos, para quiénes y por qué y de qué manera va a venir el Señor Jesucristo. Dice, hermanos, Primera de Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Aquí, queridos hermanos, en la segunda venida de nuestro amado y Salvador Jesucristo, solamente hay 2 grupos, hermanos. Unos que se prepararon y otros que los toma como sorpresa la segunda venida de Cristo.
La segunda venida de Cristo tomará por sorpresa a aquellos que no quieran saber nada de la palabra de Dios. Aquellos que no se prepararon, aquellos que hoy desprecian la palabra de Dios. Para ellos, la segunda venida de Cristo será repentinamente. Para ellos vendrá como ladrón en la noche. Porque así dice, hermanos, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. De repente, repentinamente, como ladrón en la noche vendrá para aquellos que no se preparan. Pero aquí presenta la palabra de Dios otro grupo. Primera de Tesalonicenses 5:4, la palabra del Eterno dice de la siguiente manera: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿De qué está hablando aquí? Mas vosotros, hermanos, no estamos en tinieblas, para que cuando Cristo vuelva nos sorprenda como ladrón. Por eso, hermanos, estábamos diciendo que hay dos grupos. Hoy vemos miles de religiones, hermanos. Todos creen esperar la segunda venida de Cristo. Pero en aquel día, cuando Cristo vuelva, solamente habrá dos grupos, queridos hermanos. Los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, y los que no se prepararon. Solamente dos grupos. Para un grupo viene el Señor Jesucristo como ladrón, y para otro grupo no viene como ladrón. Porque nosotros, hermanos, no estamos en tinieblas, para que aquel día cuando Cristo vuelva nos sorprenda como ladrón. Hermanos, por las señales, por los acontecimientos, la palabra de Dios es bien clara, que habrá un grupo que espera la segunda venida de Cristo y que no estará en tinieblas. Ese es el grupo que espera hoy la segunda venida de Cristo. Ese es el grupo que hoy se prepara. Ese es el grupo que no está durmiendo. Ese es el grupo que está despierto, velando a través de la palabra de Dios, esperando la venida del Señor Jesucristo. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos sigue diciendo de la siguiente manera. Primera de Tesalonicenses 5:5 dice: ¿por qué? Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni somos de las tinieblas. Queridos hermanos, por eso que tenemos la palabra de Dios, la palabra de Dios más segura. Tenemos la Biblia, la luz, la lámpara que nos guía para saber con claridad hasta los últimos acontecimientos de la segunda venida de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Aquí tenemos la luz, la palabra de Dios, porque nosotros no somos hijos de noche, somos hijos de luz, somos hijos de día. Por eso que cuando nuestro amado y Salvador Jesucristo aparezca en las nubes del cielo, vamos a saber precisamente a través de las señales. Y hoy estamos viendo los acontecimientos finales que preceden antes de la segunda venida de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Vemos cómo el mundo está agitado por las guerras. Vemos cómo el mundo se prepara para el nuevo orden mundial. Vemos cómo las enfermedades, lo que fue profetizado en Mateo 24, hoy estamos viendo, hermanos. Estos son los cumplimientos que estamos viendo hoy en día antes de la segunda venida de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Vamos a seguir, hermanos. En Hebreos 9:28 dice la palabra del Eterno de la siguiente manera: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que los esperan. Aquí, hermanos, este texto es clarito. Dice que nuestro amado y Salvador Jesucristo una sola vez fue ofrecido y llevado para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, sin mancha, para salvar a los que los esperan. Una vez más queda demostrado la palabra de Dios, que nuestro amado y Salvador Jesucristo volverá para aquellos que lo esperan.
para aquellos que vencieron en este mundo el pecado, para aquellos que en este mundo lo esperan, para aquellos que se preparan, no para aquellos que están durmiendo, no para aquellos que no se preparan, que no quieren saber de la palabra de Dios. No, mis queridos hermanos, por eso que yo estoy aquí llevando este mensaje final de Apocalipsis 14, el último mensaje de advertencia a este mundo. ¿Por qué? Porque estamos viendo los acontecimientos finales que preceden antes de la segunda venida de Cristo. Y por amor a cada uno de nuestros hermanos y por amor a nuestro prójimo, tenemos que llevar este mensaje para que cualquiera pueda escuchar y tomar su decisión. Si prepararse para la segunda venida de Cristo o no prepararse. Pero aquí vemos, hermanos, otra señal. Esta señal se tiene que cumplir, queridos hermanos. La señal que se tiene que cumplir ante el mundo entero es Mateo 24:14. En Mateo 24:14 dice: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Queridos hermanos, esta señal que tiene que ser predicado el evangelio a todo el mundo es la última señal, hermanos, que veremos en la historia de este mundo. Pero hoy, hermanos, esto está ya cumpliéndose. Porque, hermanos, a través de las redes sociales, a través del YouTube, a través de la tecnología, hoy, hermanos, y en estos precisos momentos, en tiempo récord, pueden estar viendo, hermanos, desde Argentina hasta Alaska, y están escuchando que estamos predicando que Cristo viene pronto. Así es, mis queridos hermanos, que Mateo 24:14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esto se está predicando y ahora. Esta señal, hermanos, está a punto de también cumplirse. Porque a través de las redes sociales, hermanos, se está llevando este mensaje final y todos pueden escuchar. Ahí vimos, hermanos, en Apocalipsis 14:6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Lo mismo lo conecta con Mateo 24:14. Este evangelio tiene que llegar a todo el mundo entero. Entonces nuestro Señor Jesucristo vendrá. Entonces se llegará el fin. Ahí vimos, hermanos, que este evangelio tendrá que ser predicado a todas las naciones. Miren lo que dice, hermanos. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esta es la última señal de advertencia, hermanos, que todos nos vamos a dar cuenta. Cuando sea evangelizado el mundo entero, estamos a las puertas de la venida de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Mateo 24:9 dice: entonces, hermanos, después que sea predicado este evangelio, miren lo que va a suceder. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Queridos hermanos, viene una gran tribulación, hermanos. Esto deberíamos prepararnos, hermanos, con mente y corazón y carácter, hermanos, porque cuando estemos predicando este mensaje final a este mundo, entonces hay persecución, hermanos. A causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a ser perseguidos y aborrecidos por todas las gentes, incluso por nuestros propios hermanos adventistas. Hermanos, porque en la iglesia hay dos clases. Hay dos grupos también en la iglesia. Unos que tienen el Espíritu Santo y otros que no tienen el Espíritu Santo. Se podría decir, hermanos, que tienen el espíritu del demonio, que no entienden la palabra de Dios. Por eso que en Daniel 12:10 dice, hermanos, que hay unos que forman el grupo de los entendidos, que los entendidos comprenderán claramente hasta la segunda venida de Cristo, mas los impíos procederán impíamente y no entenderán. Siempre, hermanos, en la historia de este mundo siempre hay dos grupos. En la iglesia
En el mundo entero siempre hay dos grupos. En la segunda venida de Cristo también va a haber dos grupos. Dice, hermanos, Mateo 24:10, muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Oh, hermanos, se nos vienen tiempos muy difíciles. Esto va a suceder, hermanos. Entre hermanos muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto va a suceder, hermanos. La historia se vuelve a repetir. Vemos cómo Caín aborreció hasta que le dio muerte a su hermano. Y es lo mismo, hermanos. Va a suceder esto entre hermanos. Y hoy mismo se está viendo, hermanos, ya. Todos estos cumplimientos, estamos en pleno cumplimiento de las profecías, hermanos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por eso que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, hermanos, que en los últimos días todo girará en derredor de engaño. En los últimos días habrá, hermanos, muchos engaños. Por eso se dice que, hermanos, pidamos la unción del Espíritu Santo para que podamos, hermanos, poder discernir, hermanos, que el Espíritu Santo nos pueda hablar a nuestra mente, a nuestro corazón. Porque, hermanos, habrán muchos falsos profetas que se levantarán y engañarán a muchos, a miles engañarán. Oh, hermanos, con mensajes de elocuencia, con mensajes contándote historias tristes cuando te predican, cuando no te dicen que hay que dejar el pecado, cuando no te amonestan. Oh, hermanos, esos son falsos predicadores, falsos profetas, hermanos, porque el evangelio eterno hay que predicarlo, así conforme el Padre Celestial es amor, así también es un fuego consumidor. ¿Qué nos sigue diciendo, hermanos? Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oh, hermanos, entre hermanos hasta el amor se enfriará. Vemos cómo hoy este mundo está hermanos, entrando en un caos. ¿Por qué? Porque el amor de la mayoría se ha enfriado. Vemos cómo las guerras matan hasta gente inocente. Vemos cómo este mundo está, hermanos, totalmente poniéndose de cabeza. Y esas son señales que Cristo viene pronto, que nuestro amado y Salvador Jesucristo está a las puertas, mi querido hermano. Por eso que necesitamos prepararnos, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo, hermanos, que seamos perseverantes, que tengamos esa paciencia, hermanos, que nos conservemos santos ante la presencia de Dios, porque solamente perseverantes, hermanos, hasta el fin, vamos a ser salvos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Esta profecía, hermanos, cuando veas, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces el que lee entienda. Hermanos, cuando veamos la desolación, cuando veamos la abominación asoladora en el mismo templo, en las mismas sinagogas, hermanos, se ha llegado el momento. Se ha llegado el momento de huir de las ciudades, se ha llegado el momento de huir, hermanos, al campo, a los bosques. Y esto está, hermanos, a punto de cumplirse también. La abominación desoladora, lo que cría desolación, lo que trae, hermanos, sufrimiento, dolor y desgracia, muerte, persecución. Esto está a punto de cumplirse, hermanos. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está dando una advertencia, hermanos, que debemos estar preparados para huir al campo. Porque, hermanos, vendrá una tal persecución, el cual no podremos subsistir, no podremos comprar ni vender ni un kilo de comida, hermanos. Entonces,
esta profecía de que habló el profeta Daniel está a punto también de cumplirse, hermanos. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. ¿Te das cuenta? Cuando empiece la abominación desoladora, la misma palabra de Dios dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Hermanos, y en estos precisos momentos estamos. La palabra de Dios ha sido revelada, hermanos. A los obreros de la hora undécima ha sido revelado, hermanos, con fechas precisas para la segunda venida de Cristo. En este libro, Conflicto de los Siglos, nos detalla y nos habla que hay 6,000 años de historia para este mundo, el cual estamos a 4 años precisos para la segunda venida de Cristo. Pues el que crea, crea, y el que no, pues no. Pero la palabra de Dios, hermano, nunca va a fallar. Hay 6,000 años de historia para este mundo, el cual, hermano, nos falta 4 años precisos para la segunda venida de Cristo. El que cree se prepara. Solo pidan discernimiento al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo será quien los pueda llevar a la verdad. Yo no tengo el poder de convencerlos. Solamente estudien el último capítulo del Conflicto de los Siglos y se van a dar cuenta que vivimos en las últimas escenas de la historia de este mundo, que ya no hay más, mis queridos hermanos. En estos días, visitando iglesias, para mí es muy triste, hermanos, cómo, hermanos, tienen proyectos de colaborar, reunir dinero, construir iglesias. ¿Por qué? Porque, hermanos, no nos estamos preparando. La iglesia está durmiendo. ¿Cómo puede ser posible, hermanos, que nos acercamos a las últimas escenas de la historia de este mundo y que estemos todavía planeando construir iglesias? Mis queridos hermanos, para mí es muy doloroso. En estos tiempos que vivimos ya no estamos para construir iglesias. En estos tiempos que vivimos estamos solamente para hacer la obra misionera. Tenemos que regalar Conflicto de los Siglos al mundo entero. Estos libros tienen que regalarse como hojas de otoño, hermanos, de otoño, porque, hermanos, nos acercamos a la segunda venida de Cristo. Las cosas terrenales de este mundo no nos va a servir para nada. Iglesias y templos, todos serán confiscadas por el nuevo orden mundial. Todos nos quitarán, hermanos. Así como Job, que perdió todo, así vamos a terminar en las últimas escenas de la historia de este mundo, hermanos. Y Dios nos va a recoger a través de sus ángeles, de las montañas, donde no tengamos cama, no tengamos nada, ni una casa, ni nada, hermanos. Nos va a recoger el Señor Jesucristo, pero nos va a llevar al cielo. Y es ahí, hermanos, donde nos va a dar la recompensa y nos va a dar todo. Por eso, hermanos, vivimos para predicar el mensaje. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Judea representa, hermanos, las ciudades. Huyan a los montes, y ha llegado el momento, porque vemos, hermanos, que los cumplimientos de las profecías se están dando. En el 18 dice, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén en cinta y de los que críen en aquellos días. Queridos hermanos, ya no es tiempo. Queridos hermanos, con amor los digo. Vemos las señales que se están cumpliendo, hermanos. Vemos cómo el mundo, hermanos, está entrando en crisis. Vemos cómo va a haber crisis de alimentos. Vemos cómo hay crisis de luz, hay crisis de todo, hermanos. Por eso la palabra de Dios aquí nos da la advertencia. Y espero que no me tomen como fanático. Dice, más hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Por eso la advertencia, mi querido y apreciado hermano, que ya no es tiempo de tener hijos pequeños. Porque en la tribulación será tan difícil, hermanos, huir con las criaturas. No habrá ni que darlos de comer, hermanos, cuando se imponga la gran tribulación para los adventistas del séptimo día. Por eso deben estar despiertos, hermanos, y tomar en cuenta este versículo 24-19, hermanos, pero es muy triste para mí como veo que pastores, hermanos, todavía están con las esposas embarazadas, con hijos pequeños, y el cual, hermanos, para mí es muy triste, porque la palabra de Dios es bien clara y nos está diciendo que en los últimos días tenemos que estar preparados para todo eso, si no lo vamos a pasar muy mal. No habrá comida, hermanos.
Nosotros que somos grandes podremos quizás resistir el hambre, pero las criaturas, hermanos, ellos piden que comer y es difícil, hermanos. Por eso que el Señor nos dio la advertencia, que ya nos preparemos, que ya no haya más criaturas en estos últimos días, porque será tan fatal, queridos hermanos. Orad pues que vuestra huida no sea invierno ni en día de reposo. Queridos hermanos, en invierno será difícil, muy triste huir, hermanos. Y en día de reposo también, hermanos, será muy triste huir, hermanos, porque en día de reposo es donde solamente estamos dedicando, alabando y predicando la palabra de Dios. Pero tenemos que orar para que la huida no nos toque en invierno ni en reposo. Porque habrá entonces, dice, gran tribulación, cual nunca lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hermanos, estamos a 3 precisos años y medio, porque Apocalipsis 13 nos menciona, hermanos, que antes de la segunda venida de Cristo hay 3 años y medio, hay 42 meses, hay 3 años y medio, hermanos, de gran tribulación, 3 años y medio, hermanos, antes que venga Cristo, se impondrá la ley dominical. Y la ley dominical, hermanos, será una gran tribulación para cada hijo fiel de Dios. Déjame decirte, mi querido hermano, si eres el verdadero y fiel hijo de Dios, hermanos, esta tribulación será para ti, pero si eres uno de los que no se prepara, uno que está en tibieza, hermano, en vez de ser perseguido, tú vas a ser nuestros perseguidores. Es así, mis queridos hermanos, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esta tribulación, hermanos, será después de la imposición de la ley dominical. Entonces ahí no podremos comprar ni vender en absolutamente. Y dice la palabra de Dios, y si en aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto se cumplió ya, hermanos, después de la gran persecución de 1260 años. La gran persecución cesó antes, hermanos, de 1798. Pero ahora, en estos tiempos que vivimos, hermanos, la persecución también será cortada. Y la segunda venida de Cristo se manifestará, hermanos. E inmediatamente, dice, hermanos, después de la gran tribulación de aquellos días, aquí, hermanos, hay una gran esperanza. Después de haber sido perseguidos, después de haber sido tribulados, después de haber dado testimonio, encarcelados, después de, hermanos, que ser torturados, muchos serán mártires, muchos serán muertos, hermanos, a causa de la palabra de Dios. Aquí encontramos, hermanos, una gran esperanza. E inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con gran poder y grande gloria. Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 16:27. ¿Para qué vendrá el Señor Jesucristo? Para pagar a cada uno según conforme a sus obras, según como hayas trabajado en esta tierra. Oh, hermanos, las obras y la gracia van las dos juntas. Somos salvos por gracia, pero también somos salvos por la gracia, nos lleva a hacer obras para la segunda venida de Cristo. Y aquí dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Una vez más el Señor nos está diciendo que aquí vendrá para recompensar a cada uno según cómo te hayas comportado, según cómo hayas trabajado en esta tierra. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Apocalipsis 6:14.
Hermanos, cuando sea la segunda venida de Cristo, este mundo quedará totalmente, hermanos, envuelto en una desolación. Las islas serán tragadas por las enfurecidas olas, hermanos. Y los reyes de la tierra y los grandes ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y esconderlos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6:17. Hermanos, aquí vemos un grupo que cuando Cristo vuelva estarán aterrorizados. Los reyes y capitanes de este mundo, los poderosos, estarán, hermanos, aterrorizados cuando Cristo vuelva. Ellos dirán que los montes y las peñas caigan sobre ellos, porque, hermanos, no resistirán al ver venir al Señor Jesucristo en las nubes del cielo. Aquí vemos un grupo, hermanos, que no se prepararon. Aquí vemos un grupo, hermanos, que la ira del Cordero los abraza y que ningunos pueden estar en pie y que claman misericordia, pero será demasiado tarde. En Isaías 25:9 vemos otro grupo, hermanos, de los que sí se preparan. Y en ese grupo quiero estar yo, hermanos. En ese grupo espero que estés también, dice, hermanos, Isaías 25:9, y se dirá en aquel día, he aquí nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. En Daniel 12:2 dice también, hermanos, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vemos, hermanos, que hay un grupo que están vivos con los que resucitaron en la segunda venida de Cristo, un grupo que esperan a su Salvador. También vemos otro grupo, hermanos, de muertos, pero que resucitan, unos para irse con Jesús y otros para confusión y vergüenza y confusión perpetua. Mis apreciados hermanos, en Hebreos 3:15 dice la palabra del Eterno, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Querido hermano, queridos amigos, queridos, he presentado la palabra de Dios. Así será la segunda venida de Cristo, con características visibles que todo ojo lo verá. En aquel día, hermanos, no habrá alguien quien sea tan que diga, no, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice, si escuchas la voz de Dios, si has escuchado la voz del Espíritu Santo a través de este mensaje, pues no endurezca su corazón, porque la palabra de Dios se encuentra, hermanos, el entregar nuestra vida a Jesús se encuentra en tiempo presente. La palabra de Dios no puedes entregar tú decir para después, la palabra de Dios todavía. La palabra de Dios dice, hermanos, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por eso, mi querido hermano, la pregunta es, ¿en cuál grupo querrías estar? ¿En el grupo de los que se prepararon o en el grupo de los que no se prepararon? Yo quiero estar, hermanos, en aquel grupo. Cuando Cristo vuelva, se dirá en aquel día, y aquí es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Este es nuestro Jehová, lo hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. En ese grupo quiero estar, apreciados hermanos. No sé tú, pero yo quiero estar en aquel día cuando Cristo vuelva, en el grupo que lo espere a nuestro Señor Jesucristo con los brazos hacia el cielo abiertos. Queridos hermanos, les puedo decir que nosotros que estamos hoy vivos,
Hermanos, las profecías dicen que nos encontramos en las escenas finales de la historia de este mundo. Y tú y yo que estamos ahora aquí vivos, estoy seguro que vamos a ver venir a nuestro amado y Salvador Jesucristo viniendo en las nubes de los cielos. No hay más tiempo, no hay mucho tiempo, el tiempo es corto, el tiempo es muy corto. Así es que, mis queridos, la palabra de Dios ha sido bien clara. Así será la segunda venida de Cristo, visible, audible, que todo ojo lo verá. En aquel día será una gran sorpresa para los que no se preparan. Pero para nosotros, los que estamos preparándonos, hermanos, será un día de bendición y gloria. Dios los bendiga, hermanos. He podido presentar la palabra del Eterno. Que Dios los bendiga ricamente. Es mi mejor deseo para cada uno de todos ustedes que se puedan preparar, ya que nuestro Señor Jesucristo está muy pronto, está a las puertas de la segunda venida de Cristo. Amén.